Entonces, para reforzar lo que es TFTP o los contenidos, vamos a configurar lo siguiente. Primero vamos a levantar el servidor de respaldo. ¿Ya? Este servidor, recuerden, va a tener el rol TFTP y el objetivo es que podamos respaldar las configuraciones hechas en los equipos de la red ante alguna falla, tener un plan de contingencia. Entonces, el servidor TFTP le dan la IP y la máscara de red correspondiente. .1.10, máscara 24 y la puerta de enlace 1.1, que es la dirección del router de la red. Acá se ve bastante sencillo en Packet Tracer. Simplemente lo que tienen que hacer es habilitar el servicio TFTP, fijarse que esté activado, nada más que ello. En la realidad, cuando uno lo implementa en un servidor, hay que hacer un poco más de cosas, implementar una característica o configurarlo. ¿Ya? Aquí, más que nada, encenderlo o activarlo. Y ya trae algunos archivos de ejemplo, tiene algunas cosas guardadas. La idea es que nosotros guardemos las configuraciones de nuestros router o switch dentro de ese servidor para algún caso de emergencia. ¿Ya? ¿Anotaron el IP? ¿Sí? IP, máscara, gateway. Ya. Vamos ahora a configurar una VLAN 1 en el switch. Esa VLAN 1 la vamos a ocupar en modo administrativo, ¿sí? Para poder, ¿cierto?, conectarnos después al servidor y poder respaldar la información. ¿Ya? Entonces, entramos al switch, cambien el nombre a L1, hostlane L1, y creamos la VLAN 1, ¿ya? La VLAN administrativa. Interface VLAN 1. Le doy un poco más de zoom a la pantalla. ¿Sí? Interface VLAN 1 y le dan la IP. Entonces, le dimos nombre al suite y creamos la VLAN 1 y le dimos la dirección IP 192.168.1.2 máscara 24. Ya, eso es por el momento. Y al suite también configúrenle una puerta de enlace que va a ser la dirección del router. ¿Ya? ¿Cómo se configura la puerta de enlace en un suite? ¿Con qué comando? ¿Se recuerdan cuál era? ¿Cuál es el comando para configurar un gateway en una suite? IP default gateway, ¿cierto? IP default gateway. Con eso es suficiente. Entonces al suite le dimos un nombre, ¿cierto? IP, máscara, puerta de enlace. La segunda IP de la red. La VLAN 1 es la VLAN administrativa. Ya. Para los jóvenes que llegaron antes, lo que hicimos en el suite fue la VLAN 1, le dimos el IP, y al servidor le dimos IP. Nada más que eso. IP, máscara, puerta de enlace. Ahí está la dirección del servidor. Ya. Y le dan la dirección de puerta de enlace o gateway, que va a ser la dirección del router que vamos a configurar ahora. No hemos entrado todavía al router. Ahora, en el router vamos a configurar la Gigabit 00. Como les comentaba, una topología bien sencilla. Es solamente para que nos enfoquemos en el respaldo TFTP. Fíjense, los jóvenes que no lo han hecho todavía, que el rol que tienen que levantar en el servidor es ese, el TFTP. ¿Cierto? Tienen que fijarse que esté activo. Protocolo de transferencia de archivo trivial. O protocolo de transferencia de archivo sencillo. Que esté activo, nada más. Y nos vamos al R1, vamos al router, entran a la tarjeta Gigabit 00 y le dan la IP que está asignada ahí. ¿Ya? No olviden también darle un nombre al router. R1 y la IP en esa tarjeta. R1 y entran a la
interface gigabit 00 y le dan la IP 192.168.1.1 máscara 24. Ahí tendríamos la configuración de la tarjeta de red ya levantada y lista. Ya. ¿Bien, Nelson? ¿Sí? ¿Marías? Bien, bien. Ya. Entonces la gigabit 00 le dan un IP. Lo único que hemos hecho ahora es asignar IP al switch, al router, al servidor. Ya. Y le dimos un nombre para identificar el equipo en la red. Ahora vamos a conectar con este en el servidor a cualquier puerto del switch, puede ser al 24 y el puerto 1 del switch a la gigabit 00 del router, ¿ya? Aquí lo estamos haciendo en una red LAN o hasta el router, pero esto puede ser también remotamente, como ustedes quieran hacerlo. Importante que tengan un servidor TFTP donde van a almacenar las configuraciones de respaldo en los equipos. ¿Qué puerto se encuentra? A cualquiera enseñada. Router, switch, servidor. ¿Ya? Ya. Tengo dos formas de restaurar o guardar la configuración. Recuerden que la primera en el router sería una de ellas poner un pendrive, ¿cierto? Una memoria flash de 8 GB en formato FAT32, ¿cierto? Para copiar la información al USB, ¿sí? Pero en el switch no lo puedo hacer porque el switch lamentablemente no tiene puertos USB, ¿cierto? Entonces debo hacerlo por red. Para hacer esto más estándar, vamos a almacenar la configuración de ambos dispositivos en el servidor TFTP, ¿cierto? Guardar una configuración. Vayan al router. Nos vamos al router. Y vamos a guardar toda la configuración que tenemos con el comando copy running config startup config. Guarden todo lo que tengan en la memoria local del router. Entonces en el router, copy running config startup config. ¿Ya? ¿Bien? Y en el switch lo mismo. Guarden copy running config startup config. Todo lo que está en ejecución, guárdenlo en forma general. Copy running config startup config. ¿Bien? Ya, vamos a aplicar algunos comandos, ¿cierto?, de repaso en el ejercicio. Había un comando que mencionamos al principio de la clase que era para ver la información de otro equipo Cisco en la red. ¿Se acuerdan? El protocolo CDP. Veámoslo ahora, antes de empezar el taller. Si yo ejecuto el comando CDP en el router 1, me debería mostrar la información del router 2. Ejecutémoslos. Comando show CDP neighbor. Y vean qué pasa. Show CDP neighbor. ¿Ya? ¿Qué me dice? No está habilitado. ¿Cómo lo habilita? ¿Cómo lo habilitan? CDP run. ¿Cierto? Y cuando ejecuto ahora show CDP neighbor, me voy a encontrar con la información del equipo vecino. Si me doy cuenta que no tengo ninguna información, es porque en el otro equipo tampoco está corriendo. Entonces debo asegurarme, ¿cierto?, que en ambos esté el protocolo CDP. CDP RAM. ¿Ya? De ahí aparece. La magia de estos jóvenes del protocolo es que me va a empezar a mostrar información del equipo vecino. En el switch
por ejemplo, si yo ejecuto show cdp neighbor, ¿quién sería el vecino del switch? Miren la información. Con esto sacamos hartos datos. Levanté el protocolo en el router que no estaba activado, ¿cierto? Le puse cdp run y se habilitó. Show cdp neighbor. Mira, identifiquemos. Primera información. Me dice que mi vecino se llama R1. ¿Ya? Me dice que estoy conectado hacia él por la fase de red. Me dice que llevo 166 segundos o 1,6 segundos o milisegundos de all time, de activado el protocolo o que está corriendo. Es de capabilidad R, que significa que es un router. Si la capabilidad S fuese, sería un switch. Si la capabilidad fuera NAF, un firewall. La sigla representa qué tipo de equipo. Entonces, R, tengo un equipo vecino que se llama R1, estoy conectado por la fase TN01, llega a 166 segundos habilitado el protocolo, es un router porque es tipo R, la plataforma hardware 1900, ¿cierto? De la línea 1900, y él se conecta hacia mí por la tarjeta Gigabit. O sea, tengo la información de mi equipo vecino y puedo ver más información. Por ejemplo, show cdp neighbor details. ¿Ya? Show cdp neighbor details. Y cuando ejecuto show cdp neighbor details, me dice, o interpretemos lo que me dice, miren. No solamente me decía que se llama R1, dice dispositivo ID R1. También me dice la dirección IP del equipo. Me dice el hardware que tiene, la tarjeta por la que estoy conectado, si estoy transmitiendo hacia él, si estoy recibiendo, y también la versión del Cisco BIOS. O sea, me llega a interpretar las versiones del sistema operativo. Cisco BIOS versión 15.1. O sea, una versión moderna. O sea, ¿tengo mucha información? Sí. Incluso más, me dice que está transmitiendo en modo full duplex. O sea, esto puede jugarme tanto en contra como a favor. Me puede jugar a favor porque me permite ver mi equipo vecino, pero en contra podría ser que alguien podría ver la información de la red, ¿cierto? Ver la información de la red. Bueno, show cdp neighbor. Si quiero bajar el protocolo, deshabilitarlo para no mostrar la información, sería, si lo levanté con cdp ram, sería no cdp ram y se baja, ¿ya? Bien, tenemos la primera parte resuelta. Vamos con la segunda parte. ¿Profesor puede estar arriba de este protocolo junto con otro? Sí, LLDP. Pueden estar los dos. Si aquí yo pusiese un switch o un router Huawei, con LLDP vería de la misma forma a los equipos vecinos. Y con CDP veo solamente a los equipos Cisco, ¿ya? Ese show LLDP neighbor sería. No me muestra nada, por cierto. Primero me dice que el show LLDP neighbor está deshabilitado. Entonces ahí tengo que habilitarlo, ¿cierto? Con LLDP run. Show LLDP neighbor. Ya, ahí está funcionando el protocolo, pero tampoco me muestra nada todavía porque no hay ningún, dice Total Entry Display, no hay ningún equipo que no sea Cisco, ¿cierto? Si apareciera un equipo de otro fabricante me lo mostraría. Ya, es un protocolo de capa 2. Configuremos, jóvenes, para que terminemos la clase. Queremos guardar la configuración del router 1 en el servidor TFTP. Objetivo, hacer respaldo, ¿cierto? Lo primero que haríamos nosotros. Hay otros comandos más a aplicar para ver. ¿Se acuerdan de esto? Shows, listen, OID. ¿Para qué era? ¿Qué está ahí? El serial number y también el archivo PKID, el que hablábamos nosotros, ¿cierto? El código de serie. Es el que va pegado a la lengüeta. ¿Ya? El mismo código. Show, listen, OID aparece. Ya. Lo que quiero hacer es grabar la configuración que tengo, ¿cierto? O la que tengo en ejecución y respaldarla. Forma 1. La forma más sencilla. Por ejemplo, si yo ejecuto el comando, miren, show running config, miren en el router, show running config, me va a aparecer todo lo que tiene el router, ¿cierto? Y miren lo que podríamos hacer nosotros. Podríamos tomar, voy a tomar hasta aquí, miren, hasta el view de configuration, copy, abro un bloc de notas y ¿qué es lo que haría? Paste. Y este archivo
lo guardaría con el nombre del router. Esa sería la forma 1 de respaldar. Bien sencilla, ¿cierto? Tomé la configuración, la guardé en un bloc de notas. Pero eso requiere que esté conectado ahí físicamente en el equipo. La forma 2, ¿cuál era? ¿Respaldar dónde? En el USB. Ya. Pendrive, FAT32, 8 GB. Y la opción 3 sería guardar esto en un equipo remoto. Es decir, mandar la información de configuración y guardarla acá. ¿Ya? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Copy, ¿cierto? Cuando nosotros guardamos, le decimos generalmente guardar el running config, copy running config, y luego elegimos el destino. El destino para nosotros siempre es el startup config. Y el startup config es la memoria flash del equipo, ¿cierto? Se está guardando local. Ya, pero ¿qué pasa si se echa a perder la memoria flash? Perdí la configuración. Entonces lo que debo indicarle ahora es el destino. En vez de decirle copy startup config, le digo copy tftp. Entonces le estoy indicando guárdese en el destino. Copy running config a tftp. ¿Ya? El servidor puede estar en mi misma red o puede estar remotamente, ¿cierto? Primero debo probar conectividad antes. ¿Ya? Presiono enter y me dice asigne la dirección del host de destino. Si uso DNS puede ser con nombre, pero el IP en este caso. Entonces, address 192.168.1.10. ¿Ya? Y me dice, dele un nombre al archivo para guardarlo. La idea es que después deba identificarlo, ¿cierto? Ya, lo voy a llamar, miren, respaldo-R1. ¿Ya? Respaldo-R1. Para saber que el respaldo del router 1, ¿cierto? Uno hace mucho respaldo después, o les pone la fecha, respaldo 19 de noviembre, ¿cierto? Ya, la idea es que el archivo que van a guardar no quede con espacio, por eso le usé el guión bajo, ya, sin espacio. Ya, y vamos a ver si podemos guardar. ¿Tienen que ir los dos puntos después del FTP? No, se van solos. Enter y mira, el archivo de configuración tiene un tamaño de 16,19 bytes. Es súper chico porque en realidad lo único que le hemos dado al router es un nombre y un IP. Entre más cosas le configuro al router, el archivo es más grande y se demora más tiempo en copiarse. ¿Ya? Ahora son 6,19 o 619 bytes, bastante pequeño. Fue copiado en cuánto en 3,071 segundos y se transfirieron a 201 bytes por segundo. Estamos en la misma red. Ahora, guardé el archivo y vamos a revisar si esto existe. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está o no está? Debería estar, pues miren. Voy al servidor TFTP y ahí está el archivo. Por lo tanto se guardó. Respaldo 1. ¿Bien? Se guardó. Vamos a hacer una falla o vamos a hacer una modificación para que ver que funciona el respaldo. Le vamos a cambiar el nombre al router. Miren. Esto sería una forma bien efectiva de ver que el cambio funciona. Lo voy a llamar Rodrigo, este router. ¿Ya? José Rodrigo. Y por lo tanto, le cambié algunos parámetros. Supongamos que le cambié IP, le hice cosas y quiero volver a como estaba antes. ¿Ya? Por X motivo quiero restaurar la configuración anterior que preparé con alta dedicación. ¿Cómo restauro ahora? ¿Cuál sería el procedimiento? Si para respaldar era tomar la configuración y enviar al servidor TFTP. Ahora, ¿cómo lo restauro? Al revés, ir al TFTP y copiar a la configuración de ejecución. ¿Ya? Cambié el nombre para que veamos efectivamente que va a haber una modificación. Miren, voy ahora al destino, que sería copy TFTP y que se guarde ¿dónde? En el running, ¿cierto? Que me traiga a mi memoria volátil o de ejecución la configuración que guardé. Copy TFTP a running config. Bien, enter, me va a pedir la IP del host remoto, la IP del servidor 192.168.1.10. Enter, me pide el nombre del archivo, tiene que ser exactamente el que guardemos, ¿cierto? Le di por nombre respaldo-R1. Ya, enter, y me pregunta, se va a guardar, o fue a buscar el respaldo y se va a guardar en el running config. Ya, me está haciendo la advertencia.
Enter. ¿Y qué pasó? Volvió a como estaba antes el router. Por lo tanto, ahora fui al servidor TFTP, si se fijan en la ruta, encontró el archivo respaldo 1, lo trajo, los 6,19 bytes que pesaba originalmente, lo trajo de vuelta y me sobreescribió la configuración actual. Por lo tanto, volvimos el router al estado original. Esa es una de las formas o tercer procedimiento de que podemos hacer respaldo. Uno de ellos copiar un texto plano, otro sería a un USB y el tercero TFTP. Y a ver si aprendieron la lógica, vamos a hacer lo mismo en el L1. A ustedes me van guiando. Vamos a copiar al servidor. ¿Cómo sería el procedimiento? Running config a TFTP. Enter. ¿Qué viene después? La IP o nombre del servidor, ¿cierto? En este caso el 1.10. Enter. Debo darle un nombre al archivo que voy a guardar. Lo voy a llamar respaldo-L1. Enter. Y se guardó. 11,31 bytes en 3,03 segundos. 376 bytes por segundo. Voy a revisar al servidor TFTP y ahí está el respaldo que hicimos recién. Respaldo L1. Se guardó el archivo. Voy a cambiar el nombre al switch. Lo voy a llamar switch redes. Hostname redes. Y lo que quiero hacer ahora es recuperar la información. ¿Cuál era el proceso? Entonces sería copy TFTP al running config, ¿cierto? Traerlo de vuelta, la IP del servidor donde guardé el archivo, el nombre del archivo, respaldo-L1 le dimos por nombre, enter, y se copió. Y nuevamente se llama L1. Ahí tendríamos los procesos de servicio TFTP. ¿Qué les parece? Sencillo y útil en la red. Mañana ojalá que lo hagamos, lo vamos a trabajar y hacerlo en real. ¿Ya? Listo, señores.